Luz a los poetas, para que no anden malgastando letras. Luz es lo que falta, aclarar la tinta que nos mancha. Escribir a obscuras como ciegos cuando punza la verdad. Escribir locuras con sosiego, simple la dificultad. ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a la Bitácora Antropológica número 3 de esta temporada 3 y estamos en este bloque escribiendo como niñas en libertad y para eso invitamos y es muy agradable para mí. Te agradezco muchísimo, Araceli, que estés con nosotros en esta bitácora. Muchas gracias, pues yo aquí contentísima de estar con ustedes el día de hoy y la verdad es que por el mero gusto de charlar y de compartir es que el día de hoy estoy aquí, entonces pues conversemos. Muy bien. Araceli, ¿puedes presentarte, por favor, aquí con nuestros escuchas y nuestros, ¿qué serán? ¿Televidentes, videovidentes? Sí, pues de mí te puedo decir que les puedo decir que soy una poeta en construcción. Eh, Escribo en tiempos robados, le he dicho por ahí cuando me hicieron la invitación. Yo en realidad trabajo con y para la sociedad civil dirigiendo una asociación. Soy la mamá de un bello golden de 3 años y la poesía es algo que se ha cruzado conmigo desde los 6 años y que ha sido de manera transversal un camino en el que he encontrado muchas cosas que hoy me gustaría compartir con ustedes. Ok, bueno, al principio escuchamos Luz de Marcial Alejandro. Es una canción, pero bueno, lo quisimos introducir, ¿no? Hay que dar crédito a quien lo merece. Muchas gracias, Araceli. Efectivamente, Araceli nos dice que es un tiempo robado en lo que ella escribe poemas. Y yo creo que es un buen nombre para esta cápsula, un tiempo robado. ¿Por qué te dio, dices desde niña, pues esta idea de escribir poesía? ¿Qué provoca en ti? ¿Por qué esta necesidad de escribir, de compartir a través de la poesía, Ara? Pues yo creo que tiene que ver con dos cosas. Uno, la curiosidad que experimentas desde niño y que creo que en algunos nos sigue hasta la parte adulta, a otros pues a veces la curiosidad la dejan por ahí en un cajón y el trabajo, la vida, otras cosas te envuelven. En mi caso, pues la curiosidad ha sido un detonante desde la infancia y por otro lado, la lectura, el gusto por la lectura. Empecé a leer muy pequeño, desde la escuela ya sabía leer, pero aprendí a leer por curiosidad, porque veía los libros y quería saber lo que decían los libros. Entonces, por fortuna, pues de mi familia me enseñaron a leer antes y creo que ese camino de la poesía empieza un poco por la curiosidad, pero también creo que los niños, cuando eres niño, tienes pocos caminos para expresarte en muchos sentidos, expresar tus miedos, tus verdaderas emociones. Y el escribir fue una de ellas que yo empecé desde muy chiquita y que bueno, ya entrando a la escuela empiezas a experimentar y quieres compartir, ¿no? Ya entrando a algunos concursos de pequeñita y así, a lo largo. Apagaste tu micro, Ara. Listo, perdón. Que no se escuchó lo último, sí, lo último, ya no se escuchó. Bueno, que así ha sido un poco la poesía, me ha acompañado a lo largo del camino hasta ahorita. Y de niña empezó así, como Ok. les contaba, con un poco por la curiosidad a través de la lectura y de la lectura a transformarlo en escritura, ¿no? Oye, ¿y por qué poesía y no prosa? Eras digamos, tu infancia era, he leído tus poemas, pues, pero no son estos clásicos poemas desgarradores y para cortarte las venas. ¿Por qué escribir, por qué te interesa de niña, pues, la poesía y no escribir un cuento corto, ¿no? Yo escribo cuentos cortos, ¿por qué no? Sin duda que una manifestación, digamos, quizá del inconsciente, una manifestación una forma de expresar, pues es las letras, ¿no? Y dice lo que decía de Marcial Alejandro, pues luz para que no anden malgastando letras.
ocupemos las letras necesarias para decir lo que tenemos que decir. Un poco la pregunta va por ahí. ¿Cómo era tu infancia, pues, que te lleva a escribir poesía y no prosa, no un cuento, no una narración de otro tipo? ¿Por qué la poesía? No, también llegué a escribir cuentos, que de hecho de niño es como más común que te llamen las historias por los Las cuentos. Bueno, historias. yo, mis primeros libros fueron los de Hans Christian Andersen, fue Tom Sawyer, ese tipo como de historias. Y Julio por supuesto Verne, también, ¿sí? ¿no? Y por supuesto escribía también cuentos, pero la poesía me parece que es una voz distinta y tiene un sentido no solamente de escritura, sino también de canto, de protesta, de alzar la voz de una manera diferente a contar algo como se hace en una novela o en un ensayo. Y me gustó, me gustó esa parte y también creo que tiene que ver con esta expresión en algo muchísimo más corto, ¿no? Incluso de un cuento. El poema es expresar algo, es expresar una emoción, no solo datos. En un cuento, en una novela, expresas datos, expresas narrativa, pero en un poema creo que tiene mucho que ver con la emoción y creo que eso también lo pudiste ver en algunos de los poemas que te compartí, ¿no? O sea, cuentas una historia con emoción, ¿no? Con pasión, digamos, en un verso, en un poema, ¿no? Y a diferencia, pues, de una prosa, estás contando una historia acompañada, digamos, también hay esa emoción, pero no es tan evidente, pues, ¿no? Me da la impresión que no es tan evidente, porque al que lo lee también le genera, bueno, o al que escucha el poema también le genera una emoción. Digamos que se transmite más emoción en un poema que algún mensaje, ¿no? ¿Cuándo empezaste a escribir tus primeros poemas? Y tampoco es así como aquí un asunto ahí de querer saber íntimamente qué pasa por dentro de ti para escribir poemas, pues, pero, o sea, me imagino así, no. La idea no es que nos digan, no, pues es que mi primer rompimiento amoroso me llevó a escribir un poema, ¿no? Pero por qué escribir poemas y cuándo empezaste a escribir poemas? ¿Cuándo te diste cuenta que por el camino era por la poesía? Bueno, empecé a escribir poemas a los 6 años, que fue donde gané un concurso en mi primer año de primaria, escribiendo un poema, creo que fue a la naturaleza o algo así, de esos concursos iniciales, y fui a concursar al Estado de México con ese poema en su momento. Perdón, pero es que aquí tengo el perrito y está a dos de, sácame a pasear, por favor. Y y después no es que sea una fecha determinante, o sea, desde ahí empezaba a escribir cosas. Tenía una libreta donde empezaba a escribir cosas y ya cuando empecé a escribir, digamos, de manera como más formal, fue cuando empecé ya más adulta a tallerear con ganas de trabajar bien un poema, a tallerear y empecé a sacar escritos, justo algunos poemas que tú en el momento en que los escribes, pues piensas que ya están terminados, que te quedó una obra maestra, y cuando empiezas a tallerear te das cuenta justo de que la poesía significa mucho trabajo, no solamente es inspiración, no solamente tiene que ver con plasmar una emoción o transformar una experiencia, se requiere un trabajo de escritura. Yo algo que no dije es que estudié periodismo y comunicación y tenía ya pues justo alguna experiencia en escribir cosas periodísticas también, y a la par algo de poesía, pero no de manera formal, ¿no? Y cuando lo hice fue este descubrimiento de encontrar en la poesía también un trabajo arduo que también te ayuda a transformar la propia experiencia personal con la que tú en algún momento escribiste ese poema, ¿no? Claro, digamos, te vas puliendo. Eh, Antes de que pudiéramos platicar sobre los talleres, ¿qué te parece si nos compartes alguno de tus poemas? Claro, pero a mí me gustaría más, justo cuando tallereamos,
siempre decimos justo que la poesía, un poema, cuando crees que ya está terminado, se lee en voz alta, pero a mí me gusta mucho, más que leerlos yo en voz alta, que la persona que está conmigo lo lea en voz alta. Entonces me gustaría que lo leyeras tú para el público. Ah, me la estás revirando muy bien bajado ese balón. Eh, ¿Qué te parece si olvido? Si algún día mis ojos no alcanzan a recordar la hora y el año, la lluvia y el camino. Híjole, aquí lo leí muy mal. Si algún día mis ojos no alcanzan a recordar la hora, el año, la lluvia y el camino. Si me dan ganas de flotar sobre los minutos, dime quién soy con la certeza del espejo. Si algún día olvido qué escapar, cómo escapar, y aún así me voy, recuérdame el escenario de las promesas, la dulce angustia y el pulso de mis palabras. A donde vayas, entra en los sueños y grita mi nombre. Regresa a la tregua de en sombras. Encuentra el otro lado de los ojos cerrados. Gira, cruza los ecos. La incertidumbre de nuestras memorias, que la pregunta cubra los espacios vacíos. Si olvido, sí me voy. Esto se llamó Sí olvido. Sí olvido. Así es. Ay, a ver, si mal no recuerdo, no se olvidó. Estábamos en lo de los talleres. En la construcción, por ejemplo, de Si olvido, eh, ¿qué proceso lleva en un taller? Yo lo leí, quizá muy mal, y digamos, ¿qué pasa en el taller? ¿Cómo se va construyendo Si olvido en un taller? Pues en el taller lo que hacemos es presentar pues Tú un escribes primer hoy. borrador. Ajá. Ajá, presentar un primer borrador de tu poema, de compartirlo, y algo que se trabaja en los talleres tiene que ver con el sonido y con el sentido. Es decir, si lo que tú estás escribiendo tiene ese ritmo que conjunta el sonido con el sentido. Y muchas veces en la parte del sentido no hay tanto problema porque es tu experiencia la que transformas en el poema. Algo que más nos cuesta trabajar es la parte del ritmo Del ritmo. y del sonido, y es ahí donde empezamos a tallerearlo. Tanto la persona que dirige el taller lo lee varias veces, va expresando sus comentarios, como quien está contigo en el taller, ¿no? Eh, y bueno, pues ahí nos han tocado distintas experiencias. Hay gente que es muy renuente a que le toquen los poemas una vez que los hace, ¿no? Y pues son personas que a veces les cuesta trabajo permanecer en un taller por eso, ¿no? Y a quienes no nos tomamos como tan personal esa parte, dejamos que el poema se vaya construyendo pues con las aportaciones de todos, pero también tú como autor decides hasta dónde, ¿no? Al final tú eres el que decides de todos esos comentarios que te dan, que se queda en el poema, porque la experiencia fue tuya, la experiencia de donde surgió el poema y qué es lo que queremos que permanezca fue tuya, ¿no? Fíjate que ahorita estoy escuchándote, recordaba he sugerido a los compañeros que están haciendo alguna tesis, que hay que escuchar a los objetos de estudio, ¿no? Los objetos de estudio hablan y te dicen qué es lo que quieren para ser explicados, ¿no? Y puede resultar demasiado pacheco esto, pues, si no los ha experimentado. Incluso yo bromeo y les digo, es como una relación amorosa, ¿no? Y hay que escuchar qué es lo que la pareja quiere, qué es lo que le gusta a la pareja. Y para eso, pues, no le vas a preguntar, ¿no? Oye, ¿qué te gusta? Sino la vas a observar, vas a ver cuándo sonríe, qué gesto hace si tú haces tal cosa. Y entonces tú dices, oh, esto no le agrada, entonces voy a hacer otra cosa, ¿no? Eso que le hace sonreír, eso que le hace mirar cachondo, ¿no? Eso que le genera escalofríos. Y entonces más o menos es lo que puede pasar cuando tú estás cuando estás haciendo una investigación, digamos, eso que llaman el tratamiento del objeto, ¿no? Estás tratando el objeto, lo estás construyendo, lo estás tocando con las lecturas, con la propia reflexión, con los datos. Me da la impresión que pasa lo mismo con un poema, ¿no? Tú tienes que dialogar con el poema, tienes que dialogar con los versos para irlos
colocando donde te va diciendo que debe de ir para transmitir tal cosa. Es una comunión, digamos, que se van teniendo que se va teniendo con la palabra, que se va teniendo, que se va estructurando. Lo interesantísimo de esto es que es colectivo. Y entonces, estarás de acuerdo si, digamos, tus poemas son tus poemas, dicen aquí Araceli Valdés, pero son construcciones colectivas, colecciones del taller, ¿o no, Ara? Sí, así es. Yo coincido contigo en esta parte y pues la poesía, como muchas otras cosas y artísticas, tienen que ver con encontrar esa voz, ¿no? Algo que decimos en el taller es que tenemos que aprender a caminar con nuestra palabra y aprender a caminar con nuestra palabra significa escucharla, significa mirarla entenderla. Hay veces que un poema pues tiene 10, 11 revisiones o trabajos colectivos y no queda, y no queda, y no queda, y creo que hay veces que hay que aprender también a soltar el poema, soltarlo y tal vez trabajarlo en otro momento o tal vez dejarlo ahí. Es complicado decir cuándo tú terminas un poema, cuándo terminas de escribir un poema, porque te lo puedo asegurar, ni los mejores escritores tienen seguridad de ello. Tú sueltas el poema, lo abandonas, por así decirlo, y ya, ¿no? Ahí queda y el poema transmite esa voz en el modo en el que se trabajó y hasta donde se trabajó, ¿no? Efectivamente, nosotros decimos hay que dejarlo descansar, ¿no? El texto. Lo dejas descansar, te vas al siguiente capítulo, te vas a otra cosa, y cuando regresas, pues ya no estás tan embotado, digamos, y lo lees y dices, ah, caray, ¿a poco yo escribí esto? ¿No? Me quedó re suave. O, híjole, hay que borrarlo, todo esto hay que borrarlo y hay que repensarlo. Y quizá te cae el 20 en el sillón y dices, ah, caray, creo que por aquí tiene que ir mi texto. Entonces vas a tu texto y después de que lo dejaste descansar. Sí, ahora te escucho. Sí, y creo que aquí hay que empezar también a romper mitos sobre la escritura y sobre la propia poesía, en cómo tienen que ser escritos o en los momentos en los que tienen que ser escritos. Esta parte, estas imágenes, ¿no? Clásicas de que la poesía se tenía que escribir En un ambiente bohemio, ok. en un ambiente bohemio, con jardines, o que el espacio en donde estuvieras tenía que estar inspirado por ciertas cosas. El mismo Borges, la manera en que escribía el mismo Gabriel García Márquez, cuando te narran cómo ellos hacían su trabajo a la hora de escribir, pues creo que se romantiza mucho la manera en la que se tiene que escribir y hoy algo a mí que me gusta de este taller en el que he estado trabajando, que es a través del Colegio de Escritores de Latinoamérica, tiene que ver con romper esos mitos. Muchos de los que estamos en ese taller, pues no nos dedicamos solamente a escribir, hacemos otras cosas y escribir, cuando no solamente te dedicas a escribir y haces otras cosas, creo que se valora mucho el tema de escribir, porque no tienes como todo el tiempo para hacerlo. Valoras de otra forma la manera de lo que significa escribir para ti. Eso por un lado. Por otro, también creo que pues no son esos espacios. O sea, oye, en estos 2 últimos años se ha tallereado a través de Zoom y de una pantalla, en algún momento pues directo desde la escuela. Pero ¿qué hay en medio de todo eso? ¿Qué contextos tenemos a la hora de escribir? Cada uno es distinto, ¿no? Algunas personas con las que hemos tallereado, no sé, recuerdo a un chico que vivía en Ecatepec y que iba hasta la Narvarte al taller para trabajar sus poemas después de trabajar, y de la Narvarte regrésate a Ecatepec. Entonces, a la hora de hacer el trabajo colectivo, tú escribes con toda esta cotidianidad que te acompaña todos los días, ¿no? Gente que, pues no sé, una chica de descendencia coreana que es contadora, pues bueno,
no entenderías a veces, bueno, un contador le gusta la poesía y se dedica y además escribe muy bien, tiene mucho talento a la hora de escribir y además un anhelo por trabajar sus poemas. Entonces creo que toda esta cotidianidad en la que se escribe la poesía colectiva tiene una voz y tiene una manera de presentar hoy la poesía y que se le pueda dar un valor distinto, ¿no? Te escuchaba y por ahí decías, ¿escribes para ti o escribes para mí? Es decir, para el otro. ¿Para quién escribes, Araceli? Cuando estás pensando, cuando estás trabajando en el taller, cuando estás, digamos, afinando, dándole las últimas, pues, sí, es que el cincel, ¿no? Las últimas cinceladas al texto, la verdad, ¿para quién escribes? ¿Para ti o para el otro? Pues mira, no te puedo decir que escribo para el otro porque yo no he publicado aún un libro como que me permita eso. No, pero para el Eh, taller, pues digamos, para los sí, compañeros del taller. O sea, escribes como para sí. que haya un, ay, Araceli escribe bien. Escribe, No, 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 o no. escribes para ti, ¿qué es lo, para, digamos, por qué? En otras palabras, ¿por qué escribes? Eh, escribes en principio para ti porque lo que quieres es transformar una experiencia en algo literario, que en este caso es la poesía, y, y quieres que el sentido, la esencia de esa experiencia pudiera escucharse, pudiera ser escuchada obviamente en otras personas. Entonces, de inicio creo que escribes para ti, pero también para que otros escuchen, lean esa experiencia. Entonces, la poesía que yo escribo tiene un corte un poco existencialista. Ahí verás algunos de los poemas como muy de búsqueda, muy de entender qué hacemos aquí y por qué estamos aquí, Sí, existencialista, un poco filosófica, y tiene que ver también con este ejercicio personal de poder escribir sin tanta racionalidad, y creo que eso a mí me gusta también de la poesía. Ahora que me preguntabas de por qué la poesía y no otras cosas, porque si bien la poesía es trabajo arduo de escritura, tiene una parte en que lo racional no cabe en el poema, como puede caber en una novela o en un cuento, y eso te permite también expresarte de otra manera, ¿no? claro, claro, es muy, digamos, sí, no habíamos tocado ese punto, digamos, de la metáfora, ¿no? Donde exclusivamente o necesariamente decir azul significa el color, ¿no? Hace referencia al color, por decir algo. Te voy a invitar justo a que leamos ahora sí en conjunto porque queremos escucharte. Fíjate que estoy conectado con la gente, con la audiencia, y me dijeron, no, no, pues que Araceli diga algo, que Araceli lea el poema. Tú lees muy mal, cabrón. Entonces, ¿qué te parece si tú te avientas de Otoño Azul a propósito de eso? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Los primeros siete, hasta donde dice agitas la memoria de los náufragos, y yo leo a partir de hundirse o suspiros. Parece fácil. ¿Te late? Me gusta. Otoño azul, llegar aquí para escucharte, olerte, tocarte. Las olas hacen preguntas al azar que se rompen en la orilla. Eres el jardín azul en el que navega mi palabra, conciencia a solas a lo ancho de un tiempo nuevo. Levantas un palacio de figuras de sal a la víspera de octubre. Agitas la memoria de los náufragos. Hundirse o suspirar para ser fácil. Voy a escribirlo, a imaginarlo todo frente a ti, a declararme vencida sobre la arena, a moldearme los labios, a morderme los labios húmedos por tu brisa, a gritar sobre la luz del otoño que te persigue, ante la inmensidad guardando tu incógnita. Corto el horizonte en el filo largo del silencio y en mi fugacidad solo puedo mirar, respirar. Híjole, se me hizo la letra bien chiquita. Bien. ¿Qué pasa con Otoño Azul? ¿Qué más nos puedes platicar que no sea lo que está escrito aquí de Otoño Azul? ¿Por qué escribiste Otoño Azul? Pues mira, otoño azul,
Lo escribí por una experiencia justo que tuve, pues de estar frente al mar fuera de México, después de mucho tiempo, en estos meses, justo ahorita en octubre. Octubre para mí es una de las épocas favoritas del año, para estar en cualquier lugar y de los meses en los que más me gusta viajar. Le hablas al mar entonces. Sí, a la experiencia que podemos tener frente a estar en la inmensidad que puede ser el significado del mar en muchas cosas. Y también justo en esta parte de romper los mitos de dónde y cómo se escribe, pues fue un viaje largo en el que tuve, que incluso pues en el taller me regalaron una libreta hermosa para ir escribiendo en ese viaje y todo. Y en esta parte de lo que hace luego mucha gente de romantizar la escritura, pues pareciera que tú llegas a un paisaje y te inspiras y te pones a escribir. Y la verdad es que, bueno, en mi caso no sucedió así. Yo estuve ahí, disfruté el momento y demás, pero uno a veces termina escribiendo, bueno, a mí me ha pasado, pues en los aeropuertos, en lo que esperas. Yo por eso también digo que escribo en tiempos robados, porque los momentos de espera, en donde sea, en reuniones, en donde viajes, son como en los que yo me pongo a escribir, porque ya de algún modo procesé la experiencia. En el momento en el que puedo estar en un ambiente bohemio, como decíamos, me gusta disfrutar el momento, no es como el que me ponga a escribir ahí, ¿no? Sí, ay, estás en el ambiente bohemio, voy a escribir un poema. No, 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 lo cotorreas, lo gozas. Dos cosas, y efectivamente quizá estaba yo pensando justo en una libreta, también cotorreo yo a veces con los alumnos y les digo una libreta conspicua, porque pues, es como muy mamertón esto de conspicuo, ¿no? Una libretita chiquita, digamos. Entonces siempre hay que traer una libreta porque efectivamente a lo mejor uno no tiene la inspiración para escribir un poema, pero sí te cae algún 20 de alguna cosa y hay que escribirla en ese momento, ¿no? O hay que hacer son muy valiosas, digamos, las libretas en el trabajo de campo, porque ahí vas registrando todas esas, los pensamientos, las dudas, efectivamente los sentimientos que vas como identificando de las personas, los propios sentimientos que va identificando uno. Ahorita que estaba yo diciendo esto, hay un texto de Malinowski que dice que hay que distinguir tres cosas en un trabajo antropológico. Lo que dicen, digamos, los nativos, los originarios del lugar, lo que uno ve e interpreta son tres cosas diferentes. Perdón, es que ahí no hice bien la coma. Lo que dicen ellos que pasa, lo que yo veo que es y yo lo que interpreto que es. Y creo que es como muy cercano a lo que hace un poeta, ¿no? En el sentido de que tú puedes decir lo que tú crees o estás interpretando, que es el sentimiento. Y hay también en el propio texto del poeta la voz del otro, ¿no? Es decir, lo que le interpretan de la cosa que está pasando, y en renglones o en toda la historia que se está contando, pues está lo que tú estás viendo en ese momento, a lo mejor sin mucho sentimiento. Decía, cuando yo tomé un taller de cuento, el profesor nos decía a propósito de esto, que ¿cuál era la diferencia entre Dostoyevsky y Crimen y Castigo y una novela de Televisa cualquiera? Para no hacerles el cuento largo, decía, bueno, en que la novela de Televisa sabemos en qué va a acabar, y que la mala es mala, 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 y la buena es buena, 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 y etcétera, ¿no? Y Dostoyevsky no sabemos, cabrón. Y cada quien puede interpretar lo que quiera. ¿Quién es el malo malo? ¿Quién es el bueno bueno? Y depende también de tu estado de ánimo. Puede ser que en un momento él sea el malo y a veces va a ser el bueno, ¿no? Digamos, en Crimen y Castigo, como ejemplo de esto. Y creo que eso pasa también con los poemas, es decir, hay una división, hay una separación, una subjetividad del que te lee, el que te escucha y el que está escribiendo. Tú quieres decir algo del mar, de la inmensidad. Yo lo estoy viendo de otra forma, quizá hoy. Cuando nos estén escuchando, a lo mejor, o cuando ya esto esté grabado, yo lo voy a escuchar y decir, oye, me le hubiera dicho mejor esto es más interesante, es más importante. Creo que me llevó a este otro lado el poema, ¿no? ¿Cómo ves? Sí, ahí la intención del que escribe, creo que eso es interesante. La intención del que escribe
pues no llega hasta la persona que lo lee, y esta parte de la subjetividad creo que también es interesante en la poesía. En el taller justo pues suceden muchas experiencias un poco así, ¿no? De hecho, incluso con poemas que para ciertas personas pudieran sonar que son poemas eróticos, cuando hablas con quien los escribe, dicen, no, es que yo no tiene nada que ver con un erotismo, con un tema físico, yo escribí esto pero pues los que nos damos cuenta somos los que estamos ahí. Entonces creo que eso es algo bueno de la poesía, que el que lo lee no logre descifrar esa intención del que escribe, ¿no? Sí, y además también creo que te quedas con algo tuyo, ¿no? Es decir, tú lo compartes, tú de hace rato decías, pues yo escribo para mí, efectivamente, ¿no? Para transmitir, para hablar de mi sentimiento. Yo lo puedo leer, me estás compartiendo algo de tu sentimiento, pero hay algo muy íntimo que se queda contigo. Y que yo hace rato te preguntaba, y creo que no lo vuelvo a hacer, pues porque es muy íntimo, es muy tuyo, con lo que tú te quedas de tu poema, pues lo que querías transmitir. Creo que esa es una de las cosas muy valiosas, pues, de los poemas, que, digamos, cada quien interpreta lo que quiere interpretar, pero el poeta se queda con su propia parte, pues, ¿no? ¿Cómo ves? Y incluso aún transformando la experiencia, decía una gran poeta polaca que es Wisława Szymborska, no hay que contarlo todo, ¿no? O sea, hay que Sí, dejar algo para uno, porque esa vuelve a ser tu materia prima de trabajo, ¿no? qué padre, qué bonito. Oye, bueno, desde hace rato querías, ahorita me acordé, porque hace rato a mí me choca, esto a lo mejor es un paréntesis, un gran paréntesis. A mí me choca cuando veo que dicen, ahora les presento un poema, ¿no? Y pasan una jugada de fútbol. Entonces digo, no manches, eso no es un poema. ¿Qué tiene? No entiendo, pues, la relación entre algo que pueda pasar, como eso, y la palabra poema, pues, ¿no? No llego a entenderla. Pero bueno, ese es un asunto personal. Yo quisiera que habláramos más acerca del taller, antes de que cerráramos, y de estos mitos. Me da la impresión que es muy importante, pues, hablar de estos mitos, de esta parte más humana, más cotidiana, menos cremosa, ¿no? Menos, no sé si me estoy dando a entender. Digamos, de este tipo de poesía que tú experimentas con la gente del taller, que son, pueden ser contadores, amas de casa, choferes, bueno, ya esto ya es una gran mito, pues, choferes de pecero, ¿no? Pero digamos que tienen otra vida, y que no son estos bohemios de barbas y de lentes y que toman puro café y tabaco, fuman tabaco, marihuana y alcohol, ¿no? Estas cosas míticas y que traen unos zapatos de gamuza, ¿no? El poeta. Platícanos más de esto, por favor, Ara. Pues bueno, antes de entrarle a eso, en esta parte que dices de ponerle, te envío un poema y enviar una jugada de fútbol, bueno, creo que ahí el chiste o a mí lo que me da gracia es que la gente sí logra identificar que la poesía tiene algo grandioso, o sea, más allá de que no sea un poema, De que tiene sea algo cierto o grandioso, no. y eso ya es ganancia, me parece, ¿no? Claro. Eh, a ver, creo que sí, o sea, en esta parte de la poesía hay muchos mitos que incluso pues las redes han ayudado a veces a construirlos en esta parte pues del cómo se escribe poesía o quién está escribiendo hoy poesía. En esta pandemia que hemos vivido todos, creo que ha sido una oportunidad para mucha gente para plasmar muchas cosas a través de la escritura, sin este estereotipo que pudiéramos ver, ¿no? Eh, y empezando, creo yo, por abrirle una voz a la poesía. A mí me daba mucho coraje de repente ir a las librerías y que los libros de superación personal estuvieran en la entrada con un espacio de 5 metros y que preguntaras por la poesía y que te dijeran en el estante de allá abajo hay 5 libros, búscale ahí, ¿no?
Me dio muchísimo gusto, por ejemplo, ahora que en la pandemia, bueno, conocer a dos personas cercanas que lograron abrir una librería en plena pandemia y de poesía, una aquí en México, en Ciudad de México y otra en España. Entonces, creo que empezar a romper también ese mito de que es un mal momento para la poesía, eh, por muchas cosas, creo que las circunstancias y el verdadero trabajo pudieran abrir esos espacios. Ahora, en esta parte también creo yo de los talleres, creo que es una oportunidad para que la voz de mucha gente se escuche, se escriba y se trabaje y se rompa, insisto, estos mitos de que a veces los poetas o algunos escritores, sobre todo hablando de México, solo son este círculo cerrado que siempre te encuentras a los mismos en todas las presentaciones de libros, que tienen cierto, a veces, cierta pedantería o cierta soberbia hacia su propia escritura y hacia la de los demás. La poesía te da esa posibilidad, ¿no? De trabajarla y de hacer que se escuche esa voz. La escuela, justo el año antes de arrancar la pandemia, en trabajo colectivo en uno de los grupos, publicaron un libro que se llama Al pie de la tempestad y es el trabajo colectivo de todos ellos, ¿no? Estamos justo pues ahora a los que nos toca en este segundo taller, pues de volver a escribir eso, ¿no? Son distintas voces, distintas edades, distintas maneras de pensar, de ser. Y yo rescato esto, de que no solo te dedicas a la escritura, no solo necesitas una beca del FONCA para ser escritor y que realmente se valore lo que tú escribes, o no necesitas un premio. Un amigo escritor decía eso, ¿en qué momento empiezas a ser escritor? En el que lo decides, en cuanto escribes, en cuanto te publican, en cuanto ganas una pluma, en cuanto ganas un premio. ¿Quién y cómo decide que realmente alguien es escritor? Entonces, creo que ante la apertura de ese contexto, hay muchas voces que se pueden escuchar y muchas voces valiosas. Y la poesía de hoy es esa. Para mí la poesía de hoy es la que se construye en esos talleres y se les da una voz. Y que cuando tú ves trabajos terminados, son trabajos de muchísima calidad, pero pues no están en ese círculo que comento, muy estereotipado, ¿no? Sí, fíjate que te escuchaba y efectivamente yo creo que la pandemia fue una oportunidad, digamos, algo, una de las ventajas, si se puede decir, un pro, digamos, desde la pandemia es que nos llevó la vida al límite. Y en ese sentido, pues afloran los sentimientos, afloran las experiencias, ¿no? En esta, eh, yo no escribo poesía, pero sí algunos ensayitos. Y hace poco estaba escribiendo que, pues, cómo cambiaron nuestras formas de hacer los ritos, ¿no? Por ejemplo, pues, los cumpleaños, los nacimientos, las muertes, ni hablar, ¿no? Se cambiaron. Y entonces, ¿cómo enfrentarnos a un mundo diferente donde no puedes soplarle a las velas? Puede parecer muy insignificante, pero pues nosotros llevamos 30, 40, los años que tengamos soplándole a las velas y que de repente digan, "Ya no puedes soplarle a las velas". Por poner un ejemplo muy burdo quizá, pero digamos, lo que quiero decir es que hay una transformación de la costumbre, de la norma social. Y entonces eso lleva a los sujetos al límite, ¿no? Porque eso es lo que pasa con los cumpleaños, pero lo que pasa con una boda, lo que pasa quizá con tu pareja, que no puedas verlo, que no puedas tocarlo, digamos, eso es lo que a mí me da la impresión que lleva a que mucha gente quiera expresar algo y que quiera expresarlo a través de la palabra, a través de la letra, ¿no? Creo que es un buen, digamos, hay una ventaja que nos dejó la pandemia, que es esta oportunidad de escribir. La propia bitácora antropológica es un producto pandémico, ¿no? Este, y también, eh, ¿quién eres? ¿Cuándo eres poeta? ¿Cuándo eres antropólogo? ¿Cuándo eres sociólogo? Creo que ustedes tienen una ventaja, tienes una ventaja que dice los talleres. Los talleres son me da la impresión que son una especie de espejo, donde te miras a través de los otros cuando compartes un poema. Y entonces, en ese reflejo que te avientan, digamos, cuando tú lees el poema, cuando compartes el poema, ellos lo leen, etcétera, pues es este ir y venir
de sentimientos, me da la impresión que es ahí donde se va construyendo. Y yo lo recordé porque cuando terminé la licenciatura le decía a una compañera, ¿y ya somos sociólogos? Un mecánico, es mecánico cuando compone un carro, cabrón. Ya tenemos los créditos, eso ya nos asume como sociólogos, ¿no? Que ya tenemos un papelito, ni siquiera todos sabemos titulado, tenemos ya los créditos, ya nos asumimos, ya hacemos sociología. ¿Cómo se hace sociología? ¿Quién hace? ¿Quién dice cuándo se hace sociología? Oye, qué gustazo poder platicar contigo. La verdad que encontramos muchas formas de reencontrarnos con lo que es la humanidad, digamos, las mujeres, los hombres, a través de lo que hemos platicado. Me da la impresión que fue una plática muy antropológica, digamos, como muy de mirarnos para adentro. Quisiera que termináramos con un poema, pero ya léelo tú. A mí me da mucha pena, pues se me hace que los leo medio mal. Va a decir que no, pero la verdad es que sí. Porque no los leí, pues, pero no en voz alta y siempre es medio complicado. Creo que el reino de la palabra, o no decirlo todo. No decirlo todo, lo estaba leyendo y créeme que estaba yo viendo la ciudad. Me estaba imaginando, por supuesto, a lo mejor no tiene nada que ver, no lo escribiste, como esta entrada a la ciudad, ya ves, cuando vienes por Cuernavaca, por Toluca, quizá por un poquito menos por Pachuca, pues, pero pues ves así como la inmensidad de la ciudad, ¿no? Los edificios, las luces, y es de noche, etcétera. Es impresionante. No sé por qué me llevó ahí. Me llevó así como un vuelo aéreo de la ciudad, de la Ciudad de México, que es pues algo eh, grato para los que vivimos aquí, llegar nuevamente al caos, ¿no? Como esta búsqueda del caos. Yo quisiera terminar con esto y que pues tú cerraras, si quieres cerrar, si no, pues terminamos con el poema. ¿Qué te parece, Araceli? Y estoy viendo que eres Olmos, Araceli Valdés Olmos. Vale, claro que sí, con gusto les comparto este poema que, bueno, pues también fue producto pandémico, entonces se los comparto con mucho gusto. No decirlo todo. De vacíos y ruidos se despierta la ciudad. Buscar las palabras para trepar al interior. A veces, para gritar confesiones que se desvanecen. Amueblar la mañana con sombras no basta. Todos queremos respirar el mar sobre el hombro del otro, seguir de pie con el canto de los pájaros. Las raíces de nuestro tacto han sido cortadas. El aire deja de ver lo que ya llevamos dentro. La pequeñez de cada refugio se alumbra con luciérnagas. Caminamos con un pedazo de aliento, alimentándose con páginas del exterior. La forma de los días se sostiene entre paredes, atados a las ventanas abiertas. No necesitamos conjugar tantos verbos para darle rostro al lenguaje que nos mira. Si tenemos otra oportunidad, yo quiero ver que las sirenas disparen su silencio. Sí, digamos, hay unas frases, hay unos contundentes, ¿no? Alguna vez le preguntaba a un queridísimo colega, ¿por qué las canciones, la música, te gusta? Si era algo vivencial o era un gusto musical, digamos, ¿no? De que está bien armada, bien estructurada la canción. Y hay cosas que pues a uno le pegan, pues, ¿no? A mí, por ejemplo, esto de no necesitamos conjugar tantos verbos. Por ahí la forma de los días se sostiene entre paredes. Son, digamos, frases, enunciados que, ¿no? Me llegan, quizá por mi propia construcción social, ¿no? Por mi propia necesidad, dirían los psicoanalistas, por mi falta, ¿no? Pero eso es lo que hace bello, pues, la poesía, ¿no? Que te da la oportunidad de compartir y de vivenciar con los demás. ¿Qué nos recomiendas hacer para tener esta sensibilidad de... Mira, hace rato también yo quisiera decir algo. Otro de los consejos, y fíjate cómo es muy cercano, pues, no es que los que hacemos ciencia social seamos poetas, pero otro de los consejos que son muy casuales, pues, muy repetitivos, pues, para la gente que está iniciando en esto es, no dejes de leer y no dejes de escribir.
es que ya no entiendo, ya no sé por dónde va la tesis. Sigue leyendo, cabrón. Sigue escribiendo, sigue leyendo, sigue escribiendo y te va a caer el 20, ¿no? Creo que algo más o menos pasa así con la poesía. Cuando tú decías, pues uno escribe, ¿no? Y escribe y escribe y escribe y hay que escribir. Digamos, el principal consejo sería ese, escribe. Ya dirá el reflejo del taller si eres poeta o no, pero tú sigue escribiendo, cabrón. ¿Qué hay que hacer para tener este feeling de decir, ay, cabrón, qué bonito es esto, pues? Pues yo diría que antes de escribir dos cosas, por supuesto la lectura y por supuesto también darte y abandonarte a las experiencias personales, ser paciente, no todo el tiempo tienes que estar escribiendo, escribas poesía o lo que sea, no todo el tiempo tienes que escribir y estar escribiendo y escribiendo, digo yo, cuando tienes ya libros por encargo, sé que es más complicado, pero cuando tienes la otra libertad de realmente querer plasmar algo tuyo en el formato que sea poesía o novela o cuento, creo que hay que ser paciente con uno mismo y también saber que de repente hay espacios en los que no hay que escribir y eso también te ayuda y te construye como escritor. Hay espacios en los que te debes de abandonar a la experiencia personal, a la lectura. A mí me ha tocado, yo he estado en un montón de crisis, a veces he abandonado el taller por 2 meses y digo, es que esto lo necesito por mi propio bien y por mi gusto de seguir escribiendo. Entonces, creo que hay que ser paciente y yo también invitaría ahora a que se asomen a los talleres, que se asomen a los talleres, la posibilidad de hacerlo vía virtual o hacerlo presencial, creo que nos abrió un mundo también de más opciones para muchas cosas, ¿no? Yo en algún momento tallereaba con un amigo escritor que vive en Italia y cuando venía a México era cuando tallereaba con él. Y pues ahora también con esta parte de la tecnología, pues ya tallereo Zoom. por Zoom, cuando se juntan bien las agendas, ¿no? Entonces, asomarse a los talleres, hoy tenemos muchísimo más opciones y me parece muchísimo mejor el que te asomes a un taller y en los trabajos colectivos, de verdad, uno se lleva grandes cosas. O sea, la construcción es colectiva, ¿no? La poesía se arma de manera colectiva. Así es. Oye, pues qué gusto, de verdad, nuevamente te reitero el agradecimiento por el tiempo que nos prestas para poder conversar y poder conocer acerca de la poesía, acerca de ti también. Pues nada, muchas gracias. Gracias a ustedes y por más capítulos de la bitácora antropológica que nos permitan también ser este espacio un medio distinto para acercarnos a algo. A mí me gusta la visión antropológica en todo, entonces que este sea un medio para seguir conociendo a otras personas y si son personas de a pie, muchísimo mejor. Gracias, Sara. Te mando un abrazo. Gracias. Chao. Hasta luego. Bye bye.